Once in the webinar, you'll notice an interpretation icon on the bottom of the right of your screen. This icon allows you to choose which language you would prefer to listen to. You can choose between the original English language or an option of French or Spanish. If you choose French, the interpretation icon will change to French. If you choose Spanish, the interpretation icon will change to Spanish. If you would like to switch back to the original English language, please click the off option.
Omega Pro family, hope everyone is doing good. We are here finally after such a long time waiting to get connected again. I hope each and every one of you guys are sitting over there watching and learning tonight because a lot is coming up. We not only have training, tenemos algunas novedades y algunos updates de la compañía que ustedes han esperado. Vamos a ver qué tan felices están. Si están felices por hoy, por favor, pongan número 10 en el chat, en la conversación. Vamos a ver. Great. Thank you very much for the love. I see in the chat, I see all the flags, we see all the markets, all the excitement going on. We had our 10,000 seats full within a couple of minutes. And I know that a couple of you guys still wanted to join, but they couldn't. You can also watch everything on social media. But this is the moment, guys. This is the moment. This year, the year 2022, has been planned with the founders, a long time ago. And this will be a historic year. This will be a year not to forget. This will be a year which goes in the history of network marketing. And I want you guys to be a part of it. We want to invite you to be a part of the network marketing history. And for this reason, we are doing these kind of calls. We are doing the events like we did in Dubai, and we're going to do some more stuff this year. And we're going to give you some more information about that. Guys, we have prepared a couple of very interesting updates, company updates, numbers. You guys always ask for that. And we thought, finally it's time to... que finalmente chegou a hora de mostrar a vocês. No mês passado, nós tivemos the month of February was the best month ever. We had the best month ever. And let me go ahead and share my screen. Just 1 second, guys. All right. Okay. I hope. Bueno, en este momento estamos solicitando al corporativo que nos pueda hacer traducción simultánea en español. Ya estamos haciendo la solicitud. Entonces, mientras tanto voy a colocarla en inglés, lo que podamos entender, y ya estamos solicitando para que se escuche en español. Right? And I just want to share country is in the top. You guys ready? If you're ready, put the number 10 in the chat box and we'll get started. All right, let's see. Number 10. The Netherlands, such a small country but so powerful, full of energy, full of potential. Number 10, the Netherlands. Number 9, Argentina. Number 9, Argentina. Let's go further. Number 8, Mexico. Mexico is number 8. And we have number 7, Japan. Congratulations, guys. Number 7. Number 6. India, amazing growth in the last couple of months. Congratulations, guys. Congrats. Number 5, France. Number 5, we have France. Congratulations. Number 4, Nigeria. Congrats. This is growing very, very fast as well. Number 3, South Korea. Congratulations. Now you guys know finally where you're in the top 10. Number 3, South Korea. Number 2, Peru. You guys have been growing very fast, and congrats to all the leaders in Peru doing hard work every day. And number 1, I think most of you guys know which country is number 1, and we are so proud to have each and every one of you leaders working with us from the country number 1, which is, of course, Colombia. So congratulations, guys. And this is, we hope... esta lista. Esperamos nuevos países que entren en esta lista. Así que si tu país no está en el top 10, tienes que estar seguro que estás aquí la próxima vez, ¿ok? Esto debe ser su mejor opción para que su país esté en el top 10. Vamos a ver otros números. Mucha gente nos pregunta, ¿cómo que sale el crecimiento en cuanto a porcentaje comparado al último año? Entonces, aquí están algunos números para que ustedes entiendan
cómo estamos creciendo. Estos son los números de crecimiento de febrero del 2021 comparado con el último mes. Entonces, tenemos 331% de crecimiento en nuevos miembros. O sea, 331% de crecimiento y 543 comparado con el último febrero. 543% de crecimiento en ventas. ¿Estás escuchando bien? En esa cantidad de ventas comparado con el último. Entonces, esto significa que nosotros estamos creciendo. Este es el momento correcto para que ustedes aprovechen este momento y estaremos seguros de que este momento sigue creciendo para que esté seguro que ustedes y su equipo y todos en su equipo quieren ayudarnos para que sea un éxito, para que tengamos nuestro negocio a un nuevo nivel. Miremos a febrero de 2021, en el ranking. Tuvimos 2.470 éxitos. Felicitaciones. 925 achievers de oro y tuvimos 395 de platino. Tuvimos 152 diamantes. Todos los diamantes en el chat, por favor, pongan la letra D para que sepamos que ustedes estén ahí. Felicitaciones a los 152. Tuvimos 31 diamantes azul, o sea, es el top líder, no solo en Omega Pro, pero en la industria. 31 diamantes azul y tuvimos 3 diamantes negros. Eso es solo febrero 2022 y ya tenemos 3 y tuvimos un diamante corona. O sea, no puedo ni siquiera expresar qué tan orgullosos estamos de ustedes, de conseguir llegar a esos niveles. Voy a parar de compartir mi pantalla porque el próximo hablante también nos va a contar. Quiero ver la situación. Vamos a poner el número 10. Vamos a ver. Con número 10 están felices con sus países, con el ranking y también con el tiempo que vamos a pasar ahora juntos en Omega Pro. Número 10. Vamos a ver. Qué bueno, eso me encanta. Bueno, vamos a seguir adelante. Tenemos grandes charlas que van a seguir ahora con nosotros. El CEO, la persona que está tocando toda la compañía, es una de las personas que más trabaja que yo he visto. No le gusta de estar enfrente a cámaras, pero siempre queremos escucharlo. Por favor, den la bienvenida a nuestro CEO, Andrea Saga. Hola a todos, yo estoy muy feliz de estar en esta llamada. Vamos a ver si consigo prender mi cámara. Estoy muy contento, es la primera vez que estamos hablando con toda la comunidad desde el evento en Dubái. Y el evento en Dubái fue una experiencia tan impresionante desde el punto de vista corporativo y también para ustedes como líderes y equipo. Tuvimos algunos días increíbles, speakers que fueron muy bien. Tuvimos un tiempo maravilloso en Dubái y estoy muy contento de estar acá compartiendo con ustedes nuestras informaciones y planes excitantes sobre lo que va a seguir. Lo primero que me gustaría hacer es compartir algo que hicieron un upload hoy en nuestras plataformas, que es nuestro nuevo website. Es una que nuestro equipo ha trabajado mucho en los últimos 2 meses y han trabajando y poniéndonos cada vez cosas más disponibles. Nuestro website va a haber mucha nueva información para que ustedes puedan usar y que puedan conseguir continuando a crecer en el negocio. En febrero fue nuestro mayor mes y lo que estamos dejándole listos para ustedes en la comunidad para llegar a diferentes niveles está aquí. Y otra cosa que quiero hablar es lo que hemos hablado sobre el último mes. Lo primero que quiero anunciar es nuestra próxima convención global. Ella va a ser la Omega Pro Rise. Va a ser una muy gran convención, lo mismo que
hicimos en Dubái, pero vamos a tratar de hacerlo aún mayor, darle todos los premios a los diamonds, a los diamantes azules, los platinums y dorados, y nuestras personas que van a estar ahí, los speakers, obviamente siempre tratamos de tener los mejores posibles. Vamos a tratar de llevar algunos autores famosos y actores famosos y muchas sorpresas. Y junto a eso, vamos a llevar nuestro grupo Diamond Viaje, o sea, de 7 a 10 de junio, un poquito antes de la convención global, vamos a hacer este viaje. Y eso va a ser algo muy especial. Quiero estar seguro de que todos estén listos para ese viaje diamante. Tenemos algunos de los mejores entrenadores del mundo, cosas muy divertidas para hacer y va a ser muy, muy divertido. Entonces, estamos trabajando mucho aquí en la oficina para hacer con que esto funcione, para la nueva convención, para el viaje diamante. Y las personas con quien ya estamos hablando, ya estamos planeando, los entrenadores, los palestrantes, va a ser muy, muy importante y va a ser aún mayor de lo que hicimos en Dubái, aunque en Dubái fue una de las cosas más increíbles que ya pasó en la historia de ese trabajo de networking. Entonces estoy muy contento también, como mencioné, que el nuevo site, las nuevas plataformas, las nuevas herramientas para que ustedes como una comunidad puedan usar. Hay cosas muy interesantes que van a pasar. Quiero que se conecten a nuestras medias sociales y sigan nuestros updates porque va a cambiar la forma del juego. Ese es nuestro mayor mes. Febrero fue nuestro mayor mes. Estamos siguiendo creciendo comparado al próximo año a una velocidad increíble. Y nosotros como un equipo estamos nos preparando para darles las herramientas para que vayan aún más rápido, para que aprovechen este momento, porque estamos muy excitados con este camino. Hay muchas cosas. Síganos para que tengan todos los updates. Hay mucho pasando y estén muy seguros que ustedes consigan su diamante para que nos puedan seguir. Me van a conocer a mí, a la compañía. No voy a decir ningún nombre que van a estar juntándose a nosotros, porque en nuestra industria también van a haber gente muy importante ahí. Estoy muy, muy contento. También vamos a estar acá con Jordan, con su educación, o sea, con su excitación, con su fuerza. Vamos a escuchar lo que él tiene que decir. Tomen apuntes y yo me voy a preparar para los próximos meses para que yo llegue con mis metas para cualificar para estos equipos también. Y ahora le paso la palabra de regreso a Nader. A ver, tenemos un nuevo website, una nueva convención en América Latina. Tienen la fecha para la nueva fecha de viaje diamante. ¿Qué más quieren? Lo que ustedes, el próximo objetivo debe ser diamante, o sea, llegar al próximo nivel, ya sea cual sea tu próximo nivel. Si es plata, que sean plata. El objetivo es que ustedes estén ahí en el escenario, en nuestra nueva convención, y que estés seguro de que vas a recibir el reconocimiento. Vamos ahora para nuestro nuevo panelista, nuestro nuevo speaker. El nuevo panelista es alguien que está siempre nos ayudando, siempre dándonos apoyo, y es uno de los mejores panelistas, no solo en nuestra empresa, pero también en toda la compañía. Y yo estoy muy contento que él haya encontrado tiempo. Por favor, denle las bienvenidas a Mike Sims. ¿Pueden escucharme, claro? Muy bien. Bienvenidos a la familia Omega Pro. Es un privilegio y un placer de poder estar hablando con toda la familia de Omega Pro y compartir algunas observaciones de lo que está pasando con la empresa. No solo las cosas que hemos hecho en el pasado, pero también hacia dónde vamos. También Andreas ha enseñado un camino de todas las cosas que tienen que mirar en los próximos meses, que básicamente les da un camino a seguir para llegar y alcanzar sus objetivos y sus sueños. Como siempre dijimos en el inicio, en Omega Pro, en las estrategias que estamos dando consejos, es siempre
hablamos sobre el hecho de que la compañía seguirá a hacer todo lo que tiene que hacer, todo lo que necesita hacer para estar seguro de que ustedes tengan un camino para llegar y alcanzar sus objetivos. Si no alcanzan sus objetivos y sus sueños, el objetivo de cualquier compañía es eliminar la compañía como una razón por la cual no lo alcanzan. Voy a repetirlo. Si ustedes no alcanzan sus sueños y objetivos, nunca serán capaces de ponerle la culpa a la compañía, porque la compañía va a seguir creciendo, evoluyendo, mejorando. La compañía va a seguir trabajando más y sacar nuevas herramientas para que ustedes puedan salir y alcanzar lo que necesitan alcanzar, y no hay mejor lugar que Omega Pro. Entonces yo conozco a toda la familia de Omega Pro, todo el equipo, no solo los individuos que ustedes ven, pero también los individuos que trabajan detrás de escena, están trabajando muy duro todos los días para estar seguro de que somos la oportunidad número uno. Entonces, lo que yo he dicho muchas veces es, como ven la compañía creciendo, la pregunta va a ser, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Y yo sé que cuando yo estaba empezando y creciendo, creyendo mi network, mi empresa de network de marketing, yo estaba trabajando con urgencia. Yo quería trabajar todo lo que yo podría hacer de la manera más rápida posible y el más rápido posible para que yo pudiera hacer lo que yo quería hacer por el mayor tiempo posible. Hagan lo que tienen que hacer, lo que necesitan hacer de la manera más rápida posible para que ustedes puedan hacer lo que quieren hacer por el mayor tiempo posible. Yo se lo digo de experiencia propia. ¿Va a ser difícil? Sí, no será fácil. Va a ser difícil a veces. Vamos a sentir que tenemos que salir, que abandonar, pero siguen haciendo lo que tienen que hacer. Y yo les digo que las vacaciones, el estilo de vida, todas las cosas pueden tardar y durar por mucho más tiempo que el periodo de trabajo duro y de dedicación. Y se los digo una vez, la vacación, el estilo de vida, los resultados y las cosas que pueden hacer por su familia, todas esas cosas pueden durar mucho más que el periodo de trabajo duro y dedicación. La oportunidad con Omega Pro, si pones 1, 2, 3 años de trabajo y foco y actividad en este negocio, te puedes seguir pagando y cambiar tu vida para siempre. Entonces, estén seguros que estás haciendo todo lo que necesites hacer. Y si sos parte de nuestra sociedad, de nuestro grupo de Omega Pro, lo bonito es que es sencillo. Todo lo que tienes que hacer es seguir los líderes y el éxito que ya está pasando enfrente, o sea, ya ha pasado, está sucediendo enfrente tuyo. Ellos te van a decir exactamente, te están enseñando el camino que tienen que seguir para los resultados que ellos han tenido. Y si tú sigues este camino, sigues esa actividad, puedes conseguir los mismos resultados. Eso es lo bonito del network marketing. No sé, en las universidades, en las escuelas, qué es lo que enseñan. Porque en mi país, si miras el trabajo de alguien en la escuela, si copias, te pueden echar de la escuela o suspenderte mínimo. Son castigados por copiar el trabajo de otra gente. Pero en negocio, en network marketing, marketeo network, si copias el trabajo, si estás llevando el trabajo que ellos están haciendo o copiando sus cosas de forma exacta, todos los días vas a seguir resultados serios. No es como en la escuela, donde te castigan por copiar. En negocios, si su copia es un éxito, te dan premio, o sea, sos premiado. Entonces, si copias a la gente que está haciendo éxito, que está teniendo éxito, entonces tienes tu propio éxito. Yo estoy muy contento de toda la familia Omega Pro, ya empezando a ser el mejor año de la historia. Lo divertido es que dijimos esto el año pasado. Entonces, ¿dónde vas a estar en 2023? Yo sé que la familia va a ser más fuerte, la equipo de liderazgo va a ser aún más fuerte. Lo que tienen que elegir eres tú. ¿Qué es lo que vas a hacer? Es hacerlo de la manera más rápida posible para que puedas hacer lo que quieres hacer por el mayor tiempo posible. La opción es de ustedes. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Nader, por su oportunidad, por su liderazgo. Y yo espero que ustedes estén
apuntando todo lo que estamos diciendo, porque vamos a nuestro próximo panelista, porque sin él no estaríamos acá. Ustedes no tendrían un trabajo, no habría una posibilidad de Omega Pro. Sin él, miles de personas no llegarían a sus objetivos. Entonces, por favor, me den la oportunidad de bienvenir mi hermano Dilav Arsi. My God. I'm just excited. Wow, yo estoy muy contento de estar acá. La cosa más loca es que yo estoy sentado aquí y viendo la excitación en esta llamada de Zoom, en el chat, lo que ustedes están haciendo. ¿Pueden, por favor, escribir una vez más en el chat de cuál país están sentados? ¿En qué país están en este momento viendo esta llamada? No es solo para ustedes. Toda gente, todos sentados en una llamada de Zoom, mirando el crecimiento de una compañía, es que ustedes están caminando hacia el éxito. Están mirando a una empresa que está creciendo y cambiando su vida y la vida de su familia. Yo quiero que ustedes digan a todo el mundo dónde están ahora, para que ellos entiendan qué tipo de compañía, qué tipo de sistema están conectados, porque no podemos hacer nada solo. Ustedes lo saben. Tú tampoco puedes hacer nada solo. Lo que pueden hacer es juntar fuerzas, sea donde estén, y buscar llegar al número 1. Este es el objetivo, ese es el foco de lo que tenemos. Y por eso es que tenemos que todos en esta llamada, y tal vez personas que van a mirar esta llamada después, tenemos un pequeño problema técnico. Pero creo que vamos a tener de hablar después de nuestro panelista principal. Así que vamos a seguir. Yo creo que yo estoy viendo aquí la cantidad de países. ¡Qué increíble! Tenemos 10,000 personas en este meeting. Tenemos miles de personas en nuestras redes sociales mirándonos. Y ahora, la próxima vez queremos doblar este número, duplicarlo por 2. Así, pongan 10 en el chat si quieren duplicar este número la próxima vez que tengamos una llamada. Y con esto, vamos a hablar con, él es el autor, uno de los emprendedores más famosos que el mundo ya ha visto. Many companies around the world. In the last decade, he has helped to hit the next level. And today he is here for me, for you, for all of us, for Omega Pro, to teach us how to bring your business to the next level, to teach us what skills you need to be a successful entrepreneur like himself. Here is no one else than Wolf of the Wall Street, Jordan Belfort. Jordan, over to you, brother. How are you? Thank you for the great introduction. So I hope everybody is doing amazing today. Right, I'm watching it. I have my computer and my phone out, so I see at the bottom. I have you on my phone here. I'm seeing the countries flash across here like at light speed. Argentina, Nigeria, the United States. I mean, Poland just came by. It's unbelievable. And actually, right now, I am in Argentina at this very moment. I'm staying in a beautiful estate here in the Polo grounds here in an hour outside Buenos Aires. Bueno, muy buenos días. En este momento ya le estamos solicitando al corporativo que nos pueda hacer traducción en español, ya que hay una falla técnica en este momento. Voy a colocarlo en inglés mientras tanto, pero no se preocupen que en contados minutos tendremos la traducción nuevamente en español. Click on the news if you're brave, right? And you see things like wars and just, political uncertainty and
they're talking about the next world war and the nuclear bombs and chemical weapons and all of this shit that can literally scare Toda esta mierda que está pasando que nos puede asustar muchísimo. Para la mayoría de la gente los paraliza para no hacer nada. Lo que pasa mucho, estoy muy seguro que ustedes han hecho, es como que no puedes siquiera moverte frente a todo lo que está pasando. Y el problema con eso, que es una sensación muy rápida, esta sensación, y cuando sientes eso, básicamente no haces nada. En el caso de vender, bueno, no va a vender. Yo sé que es muy asustador en el medio que se puede tener, si te sientes sobrecargado de esa manera. Pero déjame decirte una cosa que me ayuda mucho. Es que lo mayor que nos puede pasar y que nos puede ayudar a otra gente a construir riquezas. Yo ya llegué al nivel de riqueza que mucha gente no puede siquiera imaginar, pero mi negocio es hacer con que otras personas sean ricas, alcancen esto. Una cosa que puedo prometerles es que nosotros vivimos en un mundo inseguro. Entonces, ¿qué va a pasar? Guerra, problemas políticos, devaluaciones de monedas. No sabe lo que va a pasar, pero una cosa que les puedo prometer, la única cosa segura para asegurar su futuro y el futuro de su familia, la gente que amas, las comunidades que viven, la única camino seguro es que estar muy rico. O sea, esa es la cosa. Si sientes que estás en esta posición, oh, Dios mío, el mundo se va a estar igual, entonces hagas más dinero. La gente dice que dinero no importa, que yo puedo vivir de amor. Es porquería, no es verdad. O sea, dinero sí importa. Es la cosa más importante en el mundo. No para todo, pero para cosas básicas. Comida, abrigo, cuidado médico, seguridad. Necesitas una cierta cantidad de dinero. Entonces, cuando yo miro este mundo, yo vivo en Estados Unidos, ¿ya? Y en mi país ahora, que una vez fue este pilar de corporación, de seguridad, estabilidad política, etc. Mi país está en un lío también, la lucha política acá está increíble y la gente acá dice, wow, nosotros tenemos nuestros mejores días detrás de nosotros. ¿Quién sabe lo que va a pasar dentro de 10 años? ¿Será China la mayor economía? Pero mi solución para eso que yo le digo a todo el mundo de mi propio país, yo le digo, ¿sabes qué? Entonces hagas más dinero. No te preocupes lo que está pasando alrededor tuyo. No juegues en la narrativa de inseguridad. Pon tu cabeza abajo, mira, foca y haces la mayor cantidad de dinero todos los días. Guarda un poquito, invierte de la mejor manera posible. Y esa es la mejor manera de asegurar tu dinero. Entonces, la cosa, si alguien le dice otra cosa, está hablando mierda. O sea, si quieres preguntar sobre el futuro, no te ayuda en nada. Haga más dinero de la mayor manera que puedas. No digo que lastimes a nadie, que la hagas sin ética, pero lo que tienes que hacer es asegurar que para ti, para tu familia, todos aquellos que aman, hagas mucho dinero. Esa es mi opinión humilde de estar viviendo y teniendo éxito en esa inseguridad. La pregunta de $1 millón es ¿cómo? ¿Cómo salimos ahí y ganamos un montón de dinero? Bueno, para todos acá, ya encontraste tu solución en la forma de Omega Pro. Encontraste una empresa que está creciendo muchísimo, que está haciendo mucho dinero y la manera como haces más dinero es haciendo con que gente haga más dinero, o sea, trayendo gente en tu red de esa manera y así es la solución, no solo sostenible, pero una que te va a permitir que asegures tu futuro. Entonces, con esto en mente, esta es la solución para la inseguridad. Ustedes aquí en este país que salgan y no dejen que hayan excusas que los paren a que ustedes quieran hacer su derecho divino de tener una vida de mucho éxito, con riqueza y que den poder a otra persona que hagan lo mismo. Entonces, con esto en mente, vamos a hablar sobre cómo puedes hacer eso. Entonces, estás en Omega Pro.
¿Cómo haces más de esta oportunidad y cómo haces con que otras personas tengan esto? Bueno, vamos primero a hablar sobre el éxito en general. ¿Qué es necesario para que tú, como individuo, consigas éxito para maximizar tu éxito y que puedas estar ahí? Vamos a hablar un poquito. Nosotros vivimos en un mundo de dualidad. Siempre hay dos lados para cada moneda. Si tienes éxito, tienes fracaso. Si estás rico, si hay ricos, hay pobres. Si tienes lo que son importantes, los que no son. Si tienes sí, tienes no. Tienes inicio, tienes fin, tienes arriba, tienes abajo. La manera como hablo en el medio digital es, si tienes un 1, tienes un 0, ¿verdad? Entonces, hay dos lados para cada cosa. Dejen preguntarte, ¿por qué conseguir éxito y dinero tiene que ser tan diferente de eso? No va a ser exactamente la misma cosa. Hay dos lados para el éxito. Entonces vamos a decirles exactamente cuáles son esos dos lados. Es muy sencillo. Tienes el mundo interno del éxito, que es lo que pasa aquí, entre sus orejas, antes que salgas al mundo para tener cualquier tipo de acción. Es tu mindset, tu mente para el éxito. Y hay 4 distinciones, 4 cosas muy importantes, 4 elementos de este mundo interno que básicamente te permiten mover para ese mundo externo. O sea, lo que pasa en el mundo interno, lo que piensas, lo que manifiestas adentro, es lo que te permite ir al segundo mundo, que es el mundo externo. En el mundo externo del éxito también hay 4 elementos que permiten que este mundo funcione. Pero acuérdense, todo el éxito, todo depende, inicia aquí, entre sus orejas, antes que salgas del mundo y tengas cualquier tipo de acción. Vamos a hablar cuáles son esos 4 aspectos. Son cosas que tienes que tener una mente preparada para el éxito, para que todas las personas que están de alguna manera ayudando y creciendo en tu red, tienes que pasarles a ellos esas cosas también. Si alguno de esos elementos no están presentes, va a disminuir tu éxito y va a disminuir la velocidad o parar. O sea, casi llegaste. Entonces, tal vez hagas un poquito de dinero, pero no tanto. La cantidad de dinero como la gente alrededor tuyo. Cuando yo veo a grandes grupos de éxitos o personas que están direccionadas al éxito como Megapro, y yo veo a los que más producen, ellos tienen estas 4 cosas en común. Y lo bueno es que estas 4 características se pueden aprender. Quiere decir que si no las tienes en un alto nivel, puedes aprenderlas de manera muy rápida y también enseñarle a otros a hacer lo mismo, que hagan a otras personas también. Entonces, la primera que tienes que tener para ti y para los demás que estás es la habilidad de controlar tus emociones. ¿Cómo sientes en el momento? Hay ciertos estados mentales que llevan a personas a tener un éxito increíble y otros estados que los llevan a fallar, ser miserables y solos. Llamamos a esos estados de positivo, que son y los negativos son llamados de no empoderados. Hay 4 de ellos que son los más importantes. Construir dinero, tener una vida social muy grande a través de construcción de negocios. La primera es la seguridad. Tienes que estar seguro. Que no tengas, porque el opuesto de eso, ¿qué va a ser? La inseguridad. O sea, estar seguro es saber que estás en el camino. Saber que tú, como ser humano, tienes todo lo que necesitas para alcanzar este éxito. Y que en este estado puedes llevar ese estado al mundo. Porque en el estado de inseguridad es como una mierda de cáncer. O sea, llega, crece, o sea, te atrae personas que proyectan este estado de seguridad. Y ellos sienten como repulsa que los que proyectan. ¿Ya? Importancia. El segundo, por ejemplo, claridad. ¿Dónde vas?
¿Cómo llegarás ahí? Sentir la claridad. Porque si no sabes, te sientes ahí sobrecargado, no verás un camino enfrente a tuyo, desde donde yo estoy hasta donde yo voy, donde estás sobrecargado. Entonces, seguridad, confidencia, o sea, tienes que estar seguro, estás seguro, tienes confianza que tienes los recursos claridad, la confianza y la última, el último es el coraje, valor versus miedo. O sea, imagen que trates de tener éxito y que estás caminando todo el tiempo sintiendo inseguro, sobrecargado, con miedo, capaces o no. O sea, buena suerte buscar el éxito. O sea, esto no es permanente. Lo que yo no estoy hablando sobre caminar por ahí enseñando a que camines por ahí todo el día sintiendo confidente y orgulloso y diciendo que sos muy bueno hablando de tal manera con tu pecho hacia arriba. No. ¿Cómo llamas a alguien que pasa todo el tiempo así? Es un idiota, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que tienes que hacer eso. Lo que estoy diciendo es que en los momentos más importantes de tu negocio, donde estás reclutando a otras personas, o estás tratando de cerrar negocios, o estás diciendo importantes decisiones, tienes que estar en este estado mental, en estas 4 sillas, digamos así. Si no, vas a tomar tus peores decisiones, no vas a tener acciones y no vas a conseguir cerrar ningún negocio, porque el objetivo es, ya sea para comprar algo, algunos de tus productos, algún negocio, porque en venta es la transferencia de emoción en ventas que es lo que importa, y eso pasa por seguridad. Si no sientes seguridad interna, no puedes cerrar nadie. Otra vez, lo que yo no estoy diciendo es artificialmente sentir algo que no estás sintiendo. Lo que estoy diciendo es momentos llaves a través del día donde tienes que ser tú mejor, y eso es lo que tienes que llevar para conseguir llevar a ese estado de confianza, seguridad y claridad, para que en estos momentos puedas tenerlo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacer, yo te prometo que una vez que aprendas a traer esos estados de empoderamiento, estás abriendo la posibilidad para grandes cosas. Si no, estás jugando ruleta rusa con tu futuro. Entonces, el segundo más aspecto es su sistema de creencia, su sistema de creencia, lo que crees, lo que piensas es verdad, su mapa del mundo, sobre ti mismo, su identidad, sus capacidades, sobre el mundo, sobre otras gentes, y va utilizando ese sistema de creencias, te dan poder, pero los otros, ellos te causan impotencia, o sea, te dejan débil, ¿no? Te dejan débil. Puedes tener una creencia de que mereces tener dinero. O sea, yo soy capaz de hacer cuánto dinero yo quiera. Esos son creencias que te dan poder, que te permiten salir al mundo y conseguir riqueza e influenciar otra gente. Si tú, por otro lado, piensas que es muy difícil hacer dinero, si yo me hago rico, seguramente estaría muy ganancioso, yo no soy emprendedor, yo estoy aquí predestinado a ser un trabajador, no creo que tenga rico. Esos son sistemas de creencia. Y nosotros siempre tenemos, todos nosotros, algún sistema de creencia que nos limita. O sea, de alguna manera es como un virus de computadora, está adentro de nosotros. Y cuando éramos muy niños, ya sean de nuestros padres, de nuestras escuelas, de nuestros propios amigos o la media, ellos nos dicen cosas que nos regulan hacia abajo para no tener tanto éxito. Para cuando salgamos de la escuela, de la universidad, estamos casi que condicionados a la mediocridad. Por el otro lado,
tenemos la habilidad de reescribir nuestro sistema de creencias para darnos poder. La cosa más importante en nuestro sistema de creencia que tenemos que tener es que yo soy el maestro de mi propio destino. Yo tomo mis propios caminos. Porque todo lo demás es sobre destino. O sea, porque el otro lado sería, yo soy, el mundo pasa por mí. Yo respondo a las circunstancias. Porque cuando yo veo gente que tiene esa creencia que dice, no es mi culpa, el mundo pasó, yo no soy capaz de tomar mi vida y moverle en la dirección que yo quiero, entonces yo digo, entonces estás quebrado, no tienes dinero. O sea, es garantía que no tienes dinero. Si crees que sos una criatura de circunstancias, lo que tu cerebro te va a decir es, ¿para qué trabajar? ¿Para qué trabajar mucho? ¿Por qué arriesgarme? ¿Por qué tratar de mejorar a otras personas? Entonces, si es todo destino, ¿para qué? Entonces, tienes que tener esta creencia de que el mundo sos capaz de influenciar, o sea, tienes el maestro de tu destino. Yo no tengo los zapatos forzados para mí, yo los pongo, porque si no tienes esas tres cosas que vas a conseguir hacer y vas a ver eso en otra gente, si crees que el mundo te causa todo y le pones la culpa a todo, pone culpa, y pones culpa, pero nunca te viste al espejo y te dijiste, es culpa tuya. Número 2, estás justificando. O sea, no necesito hacer tanto dinero. Yo conozco gente que hace mucho dinero. Ellos viven en casas muy grandes. Yo no necesito todo eso. Yo puedo vivir humilde, modesto. Yo no puedo vivir eso. Y eso es una mentira. Porque, como dije en el momento, el dinero es muy importante para tenerlo. No para todo, pero es importante. Porque si no vas a sufrir y tener poco poder. La tercera cosa que tienes que tener, que haces cuando crees que el mundo te pasa, es que reclamas. Reclamas sobre el gobierno, sobre la economía, sobre la guerra, sobre tus padres, su moneda, todas las razones por las cuales no puedes tener lo que quieres. Y déjame decirte, cuando reclamas, lo que estás haciendo es que estás enfocando en todo en tu vida que está mal. Es lo que estás haciendo, estás enfocando en toda la mierda en tu vida. Y de una manera muy mala, eso está diciendo que lo que estás enfocando, estás atrayendo. O sea, en lo que tú focas, te estás atrayendo hacia tu vida. Entonces, si pasas toda la vida reclamando de lo que no tienes, porque la vida no es la manera que te gustaría, estás enfocando en toda la mierda en tu vida. Y estás transformando en un imán de mierda, o sea, trayendo la mierda hacia ti. Tienes que comprender en tu sistema de creencias, tiene que ser muy fuerte, porque eso es una cosa muy importante que tienes que hacer. Entonces, primero tienes que controlar tus estados mentales y realmente pensar en sustituir las creencias para creencias que te den poder. Y ahora, una otra cosa muy importante para todos que están acá es que tienes que traer una visión para su futuro. Ese tercer elemento es foco y visión. Una visión para tu futuro. ¿Dónde te ves en 5 años? ¿Y por qué importa eso? ¿Por qué quieres tener dinero? Sin ¿cuál es el objetivo? De lo que estás haciendo es que estás caminando de objetivo a objetivo a objetivo. Pero la meta, el objetivo es una cosa corta. Tiene inicio, tiene un fin. Una visión es una cosa a largo plazo, una emoción que estás conectada, una sensación que estás conectado emocionalmente. ¿A dónde voy a hacer mi vida? Y no es solo sobre dinero, sobre familia, dónde vas a pasar las vacaciones, cómo te vistes, cómo son la gente, todo en tu vida. ¿Cómo vives? ¿Cómo saltas de la cama, por ejemplo, en la mañana? ¿Para dónde vas? ¿Dónde quieres estar en 5 años? ¿Y por qué? ¿Por qué eso es importante? Voy a hacer una digresión por un segundo. Preguntas que me hacen todo el tiempo. Todos saben que yo fui a la cárcel, ¿no? Ellos dicen, todos los periodistas dicen, ¿por qué? ¿Cómo fuiste a la cárcel? Y cuando estabas en la cárcel, ¿tuviste el poder de resistir las tentaciones de ser negativo, que todavía se fue a la mierda, básicamente? Pero terminaste usando ese tiempo y escribiste ese libro
que fue el libro más vendido y la película más famosa del mundo. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo paraste de dejar sucumbirte a la negatividad que generalmente la gente sucumbe? Y yo les voy a decir cómo lo hice. Porque la verdad es que sí, hubo muchísimos momentos en la cárcel que yo estuve negativo. Sientes que no puedes ir, que has perdido todo y estás rodeado por todos los perdedores de la sociedad, básicamente. Ni siquiera fue la principal cárcel, no es que me estaban violando todo el tiempo, sino que yo estaba en una cárcel rural, pero aún así, en la noche, los peores momentos cuando estás solo en la cama y tienes que pensar en todo lo que te equivocaste. Lo que yo hacía es que yo iba a enfocar en el rostro de mis dos hijos. Eso fue mi porqué. O sea, yo me sentía que no podía avanzar, que no tenía ninguna fuerza. Yo enfoqué en el rostro de mis hijos. Entonces yo no tuve fuerza para mí mismo, pero para ellos yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Y fue la fuerza de mis hijos que me dieron que yo sería capaz de regresar y darles soporte, que eso me permitió darme fuerza para escribir este libro y darle vuelta a mi libro a lo que es. Si yo hago más dinero de lo que jamás he hecho en mi vida, soy respetado y amado en todo el mundo, los periodistas me aman, y esto pasó empezando por una visión de mi futuro, que yo iba a regresar y que iba a crear una empresa, una vida increíble. Y el por qué, que lo más importante fue mis hijos. ¿Cuál es el moral de esto? La moraleja. Tienes que encontrar tu por qué. Tienes que encontrar ese por qué que quieres tener un montón de dinero, de verdad. Porque quiero tener una gran casa o quiero encontrar una gran mujer. Mentira. Eso no es tu por qué. Deje de decirte cuál es tu por qué. Tu por qué no va a ser sobre ti. Tiene que ser sobre alguien o alguna causa que amas incondicionalmente y que crees tan fuertemente que es mayor que tú. O sea, mis hijos, yo amo más a ellos que yo amo a mí mismo. Es sobre alguien más, sobre sus hijos, sobre su comunidad, una causa que creas. O sea, piensa mayor que tú mismo. Ahí es donde está tu real poder. Es ahí donde creas una versión para tu futuro. Vamos sobre esas tres cosas primero. Uno, esas son cosas que no solo tienen adentro de ti mismo, pero cosas que tienen que implementar en todas las personas de tu organización. Para cuando estés motivando, entrenando, tienes que hablar sobre eso en una manera diaria. ¿Ok? Eso es lo más importante. Entonces, el cuarto elemento, el más uno del mundo interno, el estado mental, es su estándar personal para su camino de éxito y riqueza. ¿Cuál es la cantidad de dinero que no aceptarías menos? ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuánto necesitas de verdad? Hay diferentes niveles. Yo siento en una casa, en un amigo, es una de las personas, aquí vecino, es una de las personas más ricas del mundo. Déjame ver si pueden ver aquí. Okay. Vamos a caminar. Esta es solo una habitación. Es una propiedad maravillosa en Argentina. Muy lindo. Son miles y miles de acres, hectáreas. El estándar financiero de si él no hace como 100 millones de dólares al año, tiene un problema. O sea, 100 millones de dólares. Mi estándar es 10 millones por año. Pero te puede decir, Gerda, pero 10 es mucho. Pero para otra persona puede no ser mucho. Y para otra persona puede ser, yo solo necesito hacer 100 mil dólares al año. Y estoy feliz. La respuesta es esa, mis amigos. No hay nada mal. O sea, no hay nada correcto o equivocado. La respuesta. ¿Cuál es el estándar de tu número? Tu mínimo. Ese es el número que tú en tu mente estás diciendo. Tengo que hacer esta cantidad de dinero. No voy a decirte que estás correcto o que estás equivocado. Lo que te voy a decir es que algunos de tus problemas es estar pensando muy pequeño, puede ser. Vives en un mundo caro. Pero lo que realmente importa es que tu estándar de dinero sea congruente, compatible con su visión del futuro. Haga con que eso se
sea lo mismo, porque a veces veo que la gente tiene una visión de champán, o sea, quiere todo lo máximo. Quiero un yacht de 120 pies, viajar el mundo en private, en aviones particulares, ir a las mejores escuelas, mejores ropas, todo, la mejor vida posible. Pero su estándar no es una champán, es una cerveza. O sea, no quieren hacer el trabajo, no se direccionan hacia este camino. Ahí es un problema. Están tratando de hacer el trabajo. Ellos van a hacer lo que sea. Aquí están las personas en esta llamada, pero su visión nunca fue de alguna manera expuesta. O sea, nunca pensaron dónde quiero ir en mi vida. No tienen objetivo para ir. No identificaron su porqué. Entonces tiene su estándar champán, pero una visión cerveza. O sea, hacen dinero, pero no sienten poder. No saltan de la cama y dicen, wow, vamos a aprovechar ese día. Lo que yo quiero de todos en esta llamada es que sean congruentes, que sean compatibles, que su visión del futuro sea fuerte, grande, increíble, para que quieras lo más alto posible, pero entender por qué quieren hacer eso. No es sobre ti. ¿Cuáles son las personas que te significan más? ¿Cuáles cosas creen? Y integrar esas en su visión. Y entonces, en los números estándares, tener los mayores estándares posibles. Eso te manda un mensaje de éxito. O sea, tu estándar es lo que tienes que tener o lo que no vas a aceptar aún si no lo tienes. Entonces, si haces menos, ¿de qué se vas a trabajar más duro aún? O sea, tengas estándares altos para éxito, que sean paralelos. Vamos entonces sobre eso. Los 4 elementos de éxito para el mundo interno. Control de tu estado emocional. 2, su sistema de creencias. 3, tu foco y su visión y capacidad de enfocar en esa visión. Y el 4, tu estándar financiero personal. Eso todo es el mundo interno de eso. Y te permiten salir hasta el mundo real. O sea, llevar lo que está aquí y cómo transmite eso en un real. Te voy a dar una noticia. Uno de los desafíos que tengo es que yo hablo eso por todo el mundo, pero a veces estoy en una habitación, en un salón con 10,000 personas, por ejemplo. Y las personas de todos los caminos, todos niveles de dinero, con todos tipos de trabajo, algunos emprendedores, la mayoría no. Pero siempre hay gente diferente. Lo que ellos no tienen un camino hacia adelante, ellos no saben. Ellos pueden tener su mente el estado mental para el éxito, pero ahora tienes que manifestar eso en el mundo real. Y la primera cosa es emprendedorismo. ¿Cuáles son las estrategias en el mundo externo? Las primeras son las reglas y estrategias de emprendedorismo. O sea, el mundo tiene reglas y tienes que obedecer, si no, te vas a encontrar en un lugar muy difícil para encontrar riqueza y éxito. Una de esas reglas es usar un sistemas probados, o sea, tener un camino, un mapa hacia el éxito. Hay 2 maneras de tener el éxito, de manera general, digo, ¿no? Una es de crear una idea, una nueva estrategia que nunca ha sido hecha antes, trabajar muy duro y de alguna manera, a veces alguien tiene suerte y hace una cantidad de dinero inmensa por inventar algo completamente diferente y hace un negocio que nunca existió antes. Ese es 1 en 1,000,000. Los otros 999,999 personas están caminando en los
pasos de otra gente que creyó un camino, que han creado caminos para el éxito y les da una fórmula para el éxito y le dicen, mira, está aquí como el camino para ser rico, ¿ya? A, B, C, D, E, F. O sea, hagas todos los días. Ellos te dan el camino, te dan el guión, te dan los websites, te dicen exactamente qué es lo que hay que hacer. Y todo lo que tienes que hacer es trabajar muy duro y aplicar todas esas reglas para el éxito y algunas para conseguir. Pero lo más importante es que te dan el mapa, te dan el camino, te dan la planta baja. Y la razón por la que hay tanta gente acá buscando es porque te han dado un camino para hacer dinero. Hey, entonces si esto funciona, quieres hacer una gran cantidad de dinero, déjame enseñarte. Te voy a enseñar paso a paso. Entonces, lo que eso hace es dar el primer elemento de la ecuación y lo saca. No tienes que preocuparte sobre el emprendedorismo, sino alguien te está dando el modelo para hacer una masiva cantidad de dinero. Entonces, te están dando una oportunidad y te están dando un camino. Lo único que tienes que hacer es tener esa mente de éxito, foco, trabajar muy duro y estás listo para el camino de éxito masivo a largo plazo. Esta es la belleza de oportunidades como esta. No es el único, pero que seguramente para ustedes aquí en esta llamada, o sea, ni siquiera es justo, es como si estuvieras en una carrera, ¿no? No es ni siquiera justo. Digamos que estás en una carrera en piscina de 100 metros, pero estás empezando ya en los 99. O sea, ya estás en los metros 99, ¿ya? O sea, tienes una ventaja que no es justa porque alguien te está dando ya una manera para hacer una masiva cantidad de dinero. Entonces, es el primer elemento para el éxito, el emprendedorismo. O sea, ¿cuál es lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu camino? ¿Estás siguiendo las reglas y las líneas del éxito? En este caso, tienes suerte, sos tan bendecidos. Alguien ya les dijo todo eso, ya se lo han dado. Lo único que tienes que hacer es trabajar, estar positivo y hablar para todos. Vamos al próximo elemento. Entonces están las reglas de emprendedorismo, pero el segundo está el marketeo, ¿no? El marketing. Encontrar quiénes son las mejores, quién les va a comprar, quiénes son los mejores de ese servicio. Este elemento de marketing de ese servicio. ¿Quiénes son sus mejores compradores? ¿Quién va a firmar este programa? ¿Y cómo llegas a esa persona en el costo que sea efectivo? O sea, acuérdate, tienes una gran idea, estás haciendo un pitching de tu oportunidad para invertir dinero, pero luego tienes que avanzar. Pero ¿cómo encuentras a la persona correcta? Ese es el marketeo, el marketing. O sea, ¿cómo llegas? ¿Cómo pones tu mensaje hasta ahí en el mundo para que llegue a la gente enfrente tuyo? Ese elemento de marketing también es la manera que te enseña, que te avisa, mira, aquí es la manera como puedes conseguir el marketeo de dinero. Eso es lo que funciona, o sea, te dan el camino en una bandeja de plata. Ese es el número 2. Entonces, primero uno, las reglas de emprendedorismo, te las dan también en una bandeja de plata. Y en el número 2, de marketing, te están diciendo a quién llamar, qué funciona, quién no funciona. O sea, ya tenés 99% ahí. El tercer elemento, que es impresionantemente increíble, importante, es cerrar. O sea, la venta a través de influencia, de persuasión. O sea, tienes esa oportunidad, ¿no? Usas el marketeo, el marketing para llegar a quién va a ser correcto para esta oportunidad. Llegas ahí enfrentas a esa persona. Ahora depende de ti para hacer la venta, para cerrar. Entonces, es sobre eso que es la venta utilizando la influencia es lo más importante. Entonces, la venta es una habilidad completamente aprendizaje. No importa si has nacido con eso, puedes aprender a ser un vendedor.
Pero lo más importante es que es una habilidad que se puede aprender. Es una habilidad que tienes que tener. Entonces, cuando tienes esa oportunidad increíble, tienes un plan de marketing que te pone enfrente a personas para cerrar con ellas. Entonces, el número 3, tienes que cerrar el negocio. Tienes que cerrar la venta. Son las cosas más importantes de ese éxito en el mundo externo. Y la cuarta es tener múltiples fuentes de renta. O sea, cómo recibir este dinero haga que tu trabajo haga mucho más dinero. Es decir, tienes que pensar en eso, pero algunas inversiones tienen que hacerte para que hagas más dinero en otros lugares. Puedes invertir en negocios, en criptos, todas maneras de hacer. Con que el dinero que hayas recibido, pongas el dinero para trabajar para ti. O sea, si quieres ser rico, no puede ser una única fuente de renta. Tienes que tener múltiples fuentes de dinero. Esa es una gran manera de tener mucho dinero. Y puedes tener parte del dinero y poner en los productos Omega Pro, por ejemplo, tener más negocio. Pero esos 4 elementos del mundo externo, mira, primero, número 1, las reglas de emprendedorismo. 2, marketing, estar enfrente a la persona correcta para vender. 3, tener la capacidad de vender, de cerrar. Y la cuarta, hacer el negocio, el dinero que has hecho, trabajar para ti. Pero es importante en estos pocos minutos que tenemos, cuando estás llamando gente, estás reclutando, estás tratando de cerrar ventas, recuérdate que cuando estás presentando personas con la oportunidad de Omega Pro, no estás solo vendiéndoles Omega, no es solo el producto o la tasa de interés o el regreso de dinero. No, hay 3 elementos que tienen que alinearse en la mente prospectiva para que ellos puedan decir que sí, para que puedan ser parte de esa oportunidad. La primera es, primero, es el producto que estás vendiendo. O sea, alguien va a venderlo. Todos van. Importante que ellos tienen que amar el producto de una manera lógica y emocional. Pero no es suficiente. Eso no es suficiente para vender el negocio. También el negocio, lo que tiene que hacer, la influencia que está trayendo esa oportunidad. Acuérdate, no estás solo vendiendo la Omega Pro, estás vendiéndote a ti mismo. Es que es una persona confiable, que vas a estar a largo plazo con ellos, que responderás preguntas. No estás solo vendiendo un producto como una persona de venta. Estás también vendiéndote a ti mismo. Eso es lo más importante. Y el tercer elemento, que toda la organización Omega Pro, durante todo el mundo, está por detrás de ese proyecto. Más de 10,000 personas. Esos 3 elementos, cuando estás cerrando personas, quieres hablar sobre los 3. Sobre el producto, número 1. Número 2, sobre usted. Y sobre el 3, la compañía que está detrás de este proyecto. Para que esas 3 cosas entren en la cabeza de una persona muy fuerte, entonces tenés una gran oportunidad sólida de venta. Déjame decirle una cosa. Quiero decirle sobre una persona. Es una mujer. Imaginen esta mujer. Ella trabaja para Omega Pro. Ella es una de los productores de Omega Pro. Esta mujer es una especialista en controlar su mente, su estado emocional. Siempre está sintiéndose confiante, segura. Es muy clara. Gran control emocional. Ella tiene creencia que le da poder sobre el futuro. Ella tiene una creencia que dice, yo soy la mejor para mi propio destino, yo hago mi propio camino. Número 3, ella tiene una visión clara y sólida para el futuro. Ella sabe exactamente lo que ella quiere estar en vida. Ella puede visualizar, ella puede direccionar y ir y ella sabe por qué. Ella entiende su por qué. Y 4, ella tiene el estándar más alto. Ella no va a desistir a menos que ella consiga lo que ella necesita para su visita, su visión. O sea, es totalmente
compatible. En el mundo externo, ella comprende perfectamente cómo seguir su camino en el Omega Pro. Ella es una especialista en marketing, ya sabe quiénes son las personas y los consigue poner enfrente a ella. Y ella cierra muy bien. Cuando ella pone a alguien frente a ella siempre consigue que se cerrara. Y por último, con todo el dinero que ella ha hecho, ella puso el dinero en trabajar en otras inversiones, en negocios, en otra inversión, se encripta en todas las cosas, inversiones de Omega Pro. Ella, todas esas fuentes de renta, inversión, está ganando dinero. ¿Sabes a lo que yo llamo a esta mujer? 4 en el mundo interno y 4 externas. Yo la llamo rica. Esa es una mujer rica. Alguien que tiene esas 8 cualidades va a ser rica todas veces. Y vamos a ver que tengamos una persona, un tipo que es súper así, es un caos emocional, siempre sintiéndose mal. Sus creencias están muy bajas, no tiene foco, no tiene límite, sus estándares son muy bajos, no sigue los límites y las reglas de Omega Pro, no tiene marketeo, no es capaz de cerrar, o sea, es pobre. Es muy sencillo. Identifica cuáles son los aspectos de esos hechos, dónde estás fuerte, qué es lo que sos naturalmente bueno y qué es lo que necesitas ayuda, y tratas de empezar a aprender lo que necesitas aprender, que sepa lo que necesitas saber. No dejes eso al acaso. Ellos te dan la educación, te dan las herramientas que necesitas, te enseñan paso a paso dónde tienes que ir para conseguir éxito y riqueza. Como se dice, no mires a un caballo regalado a sus propios dientes. O sea, te están dando ese regalo. Mira a todas las personas alrededor tuyo para que estén seguros, que escuchen la historia y firmen, porque van a ser ellos, te van a hacer rico y van a ser los demás ricos también. Entonces, vivimos en un mundo inseguro. Sí, es un mundo que da miedo. Hay mucha mierda pasando que yo no quiero, ni siquiera quiero ver. Pero una cosa que les voy a decir es que mi solución para todo es muy sencillo eso. Haga la mayor cantidad de dinero que puedas. Y yo sé que yo voy a ser capaz de insularme, protegerme y mi familia y todos los que yo amo de todas las cosas mierdas que están pasando por ahí. Y vamos a vivir una vida poderosa y maravillosa. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Aprovechen esa oportunidad, sea lo que estén haciendo, dóblenlo, trabajen lo más fuerte. Esas 8 calidades, aprendan, no dejan estas cosas al acaso. Si tienes estas 8 cualidades, no tienes otro camino a no ser estar muy rico. Muchas gracias. Te amo, Jordan. Te amo. Mucho respeto. Mucho respeto. A mi lado, de verdad, o sea, me emociono cuando te escucho. Guys, give superar. Muchas gracias, te saludo. Yo les puedo decir una cosa más. Cuando tienes personas como Jordan en una llamada y focas en lo que están diciendo, solo 10% de lo que están diciendo, yo no creo que exista ningún otro desafío que no puedas superar para llegar a tus objetivos. Él dijo algo muy importante hoy. Él dijo que si tienes una carrera, una competencia de piscina de 100 metros, ya estás empezando en el metro 99. ¿Entiendes eso? Él está diciendo que ya tienes todo listo para ti. La única cosa que necesitan hacer es llegar a la línea de los 100 metros. Y es
tienen tanta más posibilidades que hagas eso. Que lo que yo quiero que ustedes entiendan una y otra vez es que yo les puedo decir por qué 99 metros ya están preparados. Si solo piensas sobre lo que necesitas para tener éxito, escríbelo tal vez en otro momento. Lo que necesitas tener en todo para llegar a tus objetivos, a dónde quieres ir. Yo les voy a decir algunos hechos sobre Omega Pro y comprarlo. Y vas a tener la respuesta y te van a dar cuenta que si no estás listo para llamar a esos metros que te faltan, yo creo que no hay ninguna posibilidad de que no consigas avanzar este metro para que puedas vencer. En los últimos 3 años y medio, ¿cuántas empresas conoces que tengan 1.8 millones de miembros? 1.800.000 miembros en 3 años y medio. Ya viste de lo que le enseñamos, la cantidad de gente, la porcentaje de crecimiento, solo eso en un año, ¿entiendes? Es el porcentaje de más de 500%. ¿Cuáles otros sistemas conoces? Cada persona que entra en esta llamada está detrás como un gran guerrero para ayudarte a llevar este sistema a un otro nivel. Tienes un liderazgo que los ayuda en todo lado. Tienes un producto que todo el mundo necesita. Todo el mundo que quiere hacer dinero, ellos saben cómo hacer dinero. O sea, todos van a hacer dinero sobre el dinero si saben cómo hacer dinero. O sea, si tienes todo eso, si tienes estas cosas alineadas directamente desde nuestro negocio, desde nuestra compañía, ¿qué eso necesitas? ¿Qué más necesitas para el éxito? Y si aún no puedes, no creo que alguien va a apoyarte, porque vas a hacer. Realmente creo que ustedes van a pensarlo en cuáles son sus objetivos. Piensen en sus sueños. Y entonces vas a crear el mapa, el camino para llegar. Cuando hablamos normalmente, hablamos que solo hay una vida, ¿no? Y tienes que hacer lo que quieres, lo que necesitas, para hacer con que esa vida sea lo mejor y cada vez mejor. Necesitas comprender dónde estás y a dónde quieres ir y lo que necesitas para eso. Porque si aún no lo entiendes, es muy triste para ti y para su familia y su gente que ama. Encuentren su por qué quieres hacerlo. Eso te va a ayudar siempre, siempre. Si tienes tu por qué mayor que cualquier otro problema que tengas, siempre cualquier persona que te haga negativa, cualquier persona que te escribe negativamente o cualquier complicación que tengas, porque tal vez necesitas trabajar de 9 a 5 y luego tenés tu negocio a la noche, o si tu por qué es mayor que todo eso, no hay una sola manera que no consigas éxito. Recuérdate una cosa, lo que dijimos al inicio, queremos llegar a 1 millón de personas. Y hoy cambiamos ese número para 5 millones. Ese es el objetivo. Tenemos 200,000 personas entrando a cada mes. 200,000 personas ingresando cada mes, a cada 30 días, ¿no? O sea, eso es qué tan rápido estás creciendo con nosotros. Si no entiendes ahora, no tengo idea. ¿Qué más necesita para tener éxito? Tomes la decisión, encuentre por qué quieres hacerlo aquí en esta llamada, por qué estás aquí en esta llamada, por qué estás grabando y poniendo en tu Instagram, por qué estás mandando el link para su gente para que entren, tienes que verlo. ¿Por qué estás haciendo eso? Porque quieres tener éxito.
Y esas son las herramientas que les estamos dando. Y también yo estoy muy feliz de estar en esa llamada global. Después de tantos meses, estamos para estar conectados con ustedes, para dejar que ustedes comprendan que sí, estamos aquí. Queremos ser el número uno. Y sí, necesitamos a ustedes y queremos toda esa comunidad. Quiero que encuentren su porqué para ayudar a otras personas a conseguir eso. ¿Dónde estás ahora? O tal vez para llegar ahí a la persona que querés ser. Los amo de mi corazón. Estoy muy, muy contento de los anuncios que ha hecho Andreas. Recuérdese de una cosa. ¿Por qué debe ser mayor que cualquier obstáculo que tengan? Si sabes muy bien lo que tienes, llegarás a encontrar este porqué. Tienes que encontrar ese porqué, porque con esto vas a alcanzar el éxito. Los amo, los saludo a todos que han tenido el tiempo para sentar en esa llamada y aprender algo. Y saludos a todos que han sido una parte de la jornada, para que siempre podamos hablar en años y en años y en años. Sí, yo estuve ahí, yo estoy ahí o yo estaré ahí. De mi corazón, voy a pasar la palabra ahora para Nader y espero verlos muy pronto en el evento de América Latina. No se olviden, vamos a darles toda la oportunidad para ayudarles a su por qué ir más allá. Los amo, hasta luego. Muchas gracias, hermano, por las palabras tan inspiradoras y hemos llegado al fin. Muchas gracias a todos por juntarse a nosotros, ya sea aquí o en nuestras redes sociales. Por favor, no se olviden de ver el próximo website que va a salir, va a estar online hoy. Y no se olviden de promover el próximo evento global que va a ser en América Latina. Ustedes vieron las fechas, vieron los detalles. Y yo espero mucho para nuestra próxima llamada. La próxima llamada con nuestro nuevo próximo panelista. Una vez al mes tendremos eso, algún panelista de afuera que pueda adicionar valor a su vida, agregar a todo, a su trabajo y todo lo que se han hecho. Espero verlos en el próximo evento, en el escenario. Los saludo para poder saludarlos personalmente en su último éxito. Tengan una gran tarde, un buen día, sea la hora que sea en su lugar. Los vemos muy pronto. Muchas gracias. Bueno, y así termina nuestro gran entrenamiento del día de hoy de parte de nuestro corporativo, donde tuvimos la oportunidad de escuchar a Andreas, a Mike, a Delaware, a Nader y obviamente a nuestro gran invitado especial, el señor Jordan Belfort. Como lo dijo Nader, recuerden que este tipo de entrenamientos los vamos a tener todos los meses de parte del corporativo y como siempre el sistema Omega Pro Latinoamérica apoyando para que puedan conectarse muchísimas personas más. Que tengan una feliz tarde y pongan en práctica todas las enseñanzas que el señor Jordan Belfort acaba de brindarnos para definitivamente poder llegar a un siguiente nivel en esta gran empresa que indudablemente está cambiando la vida financiera de tantas personas alrededor del mundo. Y recuerden también que el sistema continúa a las 3 de la tarde con presentación integral de esta gran oportunidad. A las 7 de la noche vamos a tener el día de hoy Pro Academy y 8 de la noche nuevamente presentación de esta gran oportunidad. Y como siempre digo, recuerden que en este momento hay personas en el mundo pidiendo una oportunidad para cambiar su vida. Tú tienes la mejor oportunidad de network marketing y la mejor oportunidad financiera para llegar a esa persona que en este momento de rodillas le está pidiendo a Dios una oportunidad. Que tengan una feliz tarde y nos vemos conectados 3 de la tarde con el sistema Omega Pro. Chao, chao.